están? Bueno muchachos, la espera terminó. Ya tenemos fecha determinada para el comienzo del desafío en su nueva versión del siglo XXI. Como siempre les voy a traer el mejor formato con las mejores estadísticas, los mejores análisis, siempre con el avance al día y las mejores gráficas que puedas conseguir con la IA. Porque sí, este año de tecnología y de nuevos avances, como lo indica este nuevo desafío del siglo XXI, está marcado por la tecnología y en esta temporada vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial. Vamos a llevar punto por punto cada una de las estadísticas por participante. Como primer punto particular tenemos que el desafío viene con muchas novedades, cosas que no esperábamos. Van a haber participantes con discapacidad, va a haber participantes venezolanos, aparte de un sinnúmero de participantes en diversas profesiones que vamos a ir presentando uno por uno. Como siempre les recuerdo que el contenido que se puede compartir del desafío es muy poco, siempre se tiene que interactuar con imágenes y tener mucho cuidado con los videos y sonidos que se comparten porque ellos son muy delicados con el copyright. Como ya les dije, este año vamos a trabajar con inteligencia artificial, exclusivamente con Copilot. La gran integración de este año va a ser Copilot, nuestra IA favorita, que nos va a ayudar en todo el trayecto del desafío. Ahora, para no hacerle esto muy largo, voy a pasar a presentar cada uno de los participantes. Ya lo tengo clasificados en 16 hombres y 16 mujeres por separado. Ahora, un dato importante, me extrañó que el desafío solamente le hiciera imagen a 24 y dejara a 8 participantes por fuera. Bien, ¿por qué no le creó las imágenes a los 8 participantes restantes? Me pareció muy raro, pero no quise sacar conclusiones más allá que de repente no les dio tiempo completar las imágenes. Pero como un añadido adicional, la inteligencia artificial me ayudó a completar esas imágenes faltantes, así que vamos a tener una presentación completa de cada uno de los participantes. Y así que vamos a comenzar con los hombres. Y el primero que tenemos es a Potro, de 23 años, de Barranquilla, Colombia, boxeador profesional y coach de boxeo. Muchachos, no sé, posiblemente estemos presenciando a alguien que tenga mucho cardio y pueda dar una buena presentación. Aprovecho que estoy nombrándolo a él y de su cardio para hablar de algunos comentarios que he leído en el canal de Facebook donde las personas decían otra vez modelos, otra vez atletas. Muchachos, ya nosotros vimos en la temporada pasada que sí, nos entretiene ver a las personas del común, pero son pistas muy exigentes y las personas del común normalmente no tienen la condición necesaria para soportar la pista una y otra vez. Ahora, hay muchas personas que dicen que quizás hay una mano negra por ahí, que algunos son enchufados, que no sé qué. Eso no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo saber es que he estado buscando algunos por redes sociales y es muy poco lo que he podido conseguir, que muy pocos son famosos. Uno que otro sí lo es. Pasemos al siguiente participante. Chris, de 44 años, de Valle del Cauca, Buga. Director de Fundación de Apoyo Social y Militar de alto rango. Atleta de ultra resistencia. Como pueden ver, esta es una de las imágenes que nos ayudó a generar la IA. Anteriormente también la de Potro también le ayudó a generar la IA. Otra de las imágenes que ayudó a generar la IA fue la de Julio, de 29 años, Acacias Meta, Colombia. Practica CrossFit, OCR, natación, running y parkour. Vamos a tener un buen participante, muchachos. Por lo general los que hacen parkour siempre dan unas participaciones excelentes. Pasemos al siguiente. Tenemos a Andrei, 24 años, de Bogotá, diseñador de joyas y creador de contenido. Pasemos al siguiente. Pineda, de 39 años, Palmira, Valle del Cauca, ex militar, padre de familia y atleta adaptado. No estoy muy seguro, creo que es la persona que tiene una discapacidad. Va a ser muy interesante ver cómo va a afrontar las pruebas porque va a tener que ponerse tú a tú con personas de alto rendimiento. El siguiente, Leo, 30 años, de Antioquia, modelo, actor, deportista y creador de contenido. Pasemos al siguiente. Zambrano, de 27 años, Barranquilla, medallista olímpico en 400 metros plano. Tenemos otro prospecto que puede ser un siguiente olímpico, muchachos. Pasemos al siguiente. Lucho, de 23 años, Barranquilla, modelo, creador de contenido, técnico dental y estudiante de odontología. Pasemos al siguiente, muchachos. Abraham, 26 años, de
Bucaramanga, creador de contenido, entrenador personal y arquitecto. Pasemos al siguiente. Jero, 24 años, de Buenos Aires, Argentina. Tenemos un argentino, una representación argentina en el desafío, muchachos. Cantante, compositor, actor y bailarín. Tenemos a Eleazar, de 36 años, representación de Venezuela, Zulia, coach de conciencia física y mentor. Una de las imágenes más comentadas es la de Eleazar, por el hecho de que las personas asumen que es la primera participación de un venezolano directamente en el desafío. Ciertamente aclaran que él nació en Venezuela, pero ha vivido toda su vida en Colombia. Vamos al siguiente. Juan, 29 años, Andes, Antioquia, entrenador, modelo y licenciado en educación física en formación. Vamos al siguiente. Rata, 24 años, Andes, Antioquia, atleta élite de OCR. Los OCR son atletas muy completos. Uno de los ejemplos que más se me viene a la mente es Sensei. Gio, 31 años, de Avignon, Francia, ex militar, modelo, actor y coach deportivo. Pasamos al siguiente. Magic, de 28 años, de Pereira, creador de contenido para mi madre. Esto no lo había leído. Yo estoy viendo esto junto con ustedes prácticamente y enterándome de la vida de los nuevos participantes. Y creo que acá el desafío no se tapó en decir que es creador de contenido para adultos. Modelo y empresario. Vamos al siguiente. Camilo, de 28 años, Barranquilla, Colombia, profesional en educación física y modelo. Y ya con esto, muchachos, son todos los hombres que van a participar en esta nueva temporada del desafío. Esto de verdad promete y mucho. Hay personas que se ven muy fuertes, hay personas que se ven muy preparadas. Va a ser muy interesante ver su desempeño en las siguientes competencias. Eso es otra cosa. Se ha hablado de que la competencia se va a mantener en las cajas, o sea, en la ciudad de Las Cajas. Mucha gente hubiese querido que volvieran a las playas, a esos antiguos desafíos, pero muchachos, creo que como no lo han anunciado, no le han hecho promoción, eso no va a pasar. Porque sería un acontecimiento muy grande, algo muy importante que ya deberían estar anunciando y no lo han hecho. Pero hay algo que me hace dudar, una pequeña cosita que me hace dudar, y es el hecho de que tampoco han negado nada. En mis sueños me gustaría que por lo menos hicieran una combinación, que en algunas competencias salieran de las cajas, como lo hicieron en la temporada pasada algunas veces. No sé si recuerdan esa competencia cuando estaban armando los equipos de Tino y de Valderrama, donde estaban fuera de las cajas. Eso fue demasiado entretenido. Bueno, muchachos, vamos a pasar a las chicas. Como con los hombres, la inteligencia artificial también me ayudó a completar las imágenes que el desafío no hizo. Porque como ya les dije, dejó a 8 participantes por fuera de la creación de las imágenes. Entonces yo lo que hice fue la inteligencia artificial cargarle las imágenes de los participantes y decirles: entrégamelos en el formato que estableció el desafío para sus participantes. Y le cargué una muestra y le pedí esto. Y me la dio más o menos parecida. No sé cómo la ven ustedes. Esta es la de Cami, diseñada por inteligencia artificial. Entonces tenemos a Cami, de 25 años, de Bogotá, Colombia. Nutricionista, dentista y coach deportiva. Aquí la IA tuvo un problemita aquí en las letras, pero se entiende. Del resto quedó perfecto. Pasemos a la siguiente. María C, 26 años, Villavicencio, Meta, Colombia. Abogada, ex reina del folclore llanero y reina internacional del joropo. Muchachos, esto promete. De verdad, no me esperaba todas esas referencias que dio. Y la IA se equivocó, acá sí le pido perdón, la IA se equivocó. Yo le cargué la imagen de la competidora y la IA, al leer toda la descripción, le puso una ropa característica de esa descripción, pero quedó muy bien. Pasemos a la siguiente. Isa, 27 años, Bello, Antioquia, modelo, creadora de contenido y mujer auténtica. Hay muchas personas que ya en las redes sociales están criticando que hay muchas creadoras de contenido y las personas asumen que crean algún tipo de contenido. La verdad, no lo he investigado, no lo puedo afirmar, no lo puedo negar. Lo mejor será, a medida que se vayan haciendo famosas, tratar de ver si es ese tipo de contenido que la gente dice. Por los momentos puede ser esto, puede ser que tengan redes sociales,
solamente se tomen fotos bonitas en Instagram o demás. Pasemos a la siguiente. Miriam, de 24 años, El Dobio, Valle del Cauca, emprendedora, promotora ambiental y mujer valiente. También esta imagen, como la anterior, fue creada con inteligencia artificial para completar lo que el desafío no había terminado. Pasemos a la siguiente. Creo que esta es la última que no había creado el desafío. Me ayudó a crear la inteligencia artificial, pero sí veo que acá, por el hecho de tratar de encuadrar la imagen, le hizo los brazos un poquito más cortitos. Ella es de brazos mucho más largos. Es Mencho, de 37 años, Santa Marta, deportista de alto rendimiento, ya que es una pesista. Pasemos a la siguiente. Tenemos a Katiuska, de 26 años, Barranquilla, medallista nacional en levantamiento de pesas. Es otra de las participantes que promete. Esto no sé cómo leerlo, muchachos. No sé si Satya o Satilla, de 22 años, Bogotá, campeona nacional de Street Workout. Tendría que averiguar qué es esa competencia, muchachos. De hecho, vamos a hacerlo. El Street Workout es un tipo de actividad física que se realiza en lugares abiertos tales como el parque, un complejo público o incluso en la calle. Es la combinación de otras disciplinas como el parkour y la calistenia, entre otras disciplinas en general. Ofrece una gran variedad de trucos y movimientos diferentes a niveles de dificultad alta. Muchachos, Satya promete. Manuela, 23 años, de Medellín, Colombia, administradora de negocios y atleta de CrossFit. Por lo general, las atletas de CrossFit muy poco decepcionan. Pasemos a la siguiente. Tenemos a Grecia, de 28 años, de Cúcuta, norte de Santander, modelo, presentadora e ingeniera industrial. Toda una profesional. Veamos cómo se va a desempeñar en las pistas. La siguiente es Dani, de 26 años, Manizales, Caldas, odontóloga, deportista y creadora de contenido. Ya saben, no juzguen, no saben qué tipo de contenido crea. Esta chica sí la busqué en redes y me apareció, y simplemente tiene fotos muy lindas en su Instagram. Rosa, de 27 años, de Chiriguaná, César, psicóloga, deportista y creadora de contenido. Pasemos a la siguiente. Tina, 26 años, Manizales, Caldas, abogada y creadora de contenido. Pasemos a la siguiente. Daisy, 22 años, Palmira, Valle del Cauca, modelo fitness, barbera y emprendedora. Pasemos a la siguiente. Yudisa, 18 años, Pradera, Valle del Cauca, campeona nacional y sudamericana en hectatlón. Muchachos, no me da pena decir que no sé qué es un hectatlón, así que lo vamos a buscar. El hectatlón es una de las pruebas combinadas del atletismo. La competencia consta de 7 disciplinas diferentes que se realizan en 2 días consecutivos y por el mismo atleta. 100 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 60 metros de vallo, salto con pertiga y los 1000 metros planos. Muchachos, promete Yudisa. Yudisa promete y es una persona muy joven. Esto va a traer un impacto muy fuerte para su vida. Vamos con la siguiente. Claudia, 27 años, de Ibagué, Tolima, modelo y estudiante de comunicación social. Pasemos ya a la última. Valentina, 25 años, de Girardot, Cundinamarca, creadora de contenido a secas. Es muy difícil ubicarla solamente por el nombre de Valentina, pero ya podremos más adelante tener información. Y bueno, muchachos, esos son los participantes de esta nueva temporada del desafío del siglo XXI. Esto va a ser una temporada cargada de emociones. Por fin estaba esperando con muchas ansias poder hacer este video del desafío. No me gusta como estaban haciendo otros canales de traerle información clickbait, que sí, que ya tenemos la fecha, que mira, que ya esto se filtró por aquí, que salió esto, que salió lo otro. No, esperé a que la información fuera la concreta, que fuera correcta, que no hubiera fallas y poderle traer un contenido completo, como va a ser toda la temporada del desafío en mi canal. Un programa veraz con toda la información al día, estadísticas y todo completo. Vamos a hacer, o por lo menos voy a intentar hacer, el canal más acertado en estadísticas del desafío. Y bueno, muchachos, solamente nos falta esperar que llegue ese día, que llegue el 2 de julio, día miércoles. Ese día vamos a tener un directo especial que va a terminar solo cuando el programa se estrene. Vamos a estar compartiendo todo el día, vamos a estar buscando información todo el día de los desafiantes, vamos a estar recordando todo el día las mejores cosas del desafío, compartiendo y hablando de muchos temas del desafío. Así que espero que apoyen mucho ese contenido, espero verlos ahí ese día en ese directo. Y bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería decir. Espero les haya quedado claro todos los puntos. Ya sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete. De verdad estoy muy contento porque estemos a punto de comenzar una nueva temporada del desafío. Ya sabes, te espero. Chao, chao.